El castigo disfrazado de virtud. Nací entre cortinas bordadas y muros fríos de una finca que olía a poder y a encierro. Desde que tengo memoria, mis días estuvieron marcados por una rutina que me aplastaba como una losa. Despertar antes del amanecer para rezar, desayunar en silencio mientras mamá revisaba cada gesto mío, pasar las mañanas aprendiendo a bordar rosas que jamás vería crecer, y las tardes practicando sonrisas frente al espejo hasta que lucieran perfectas para los invitados de papá. Mi nombre es Esperanza de Valdés, heredera de un apellido que pesaba más que el oro, pero que me asfixiaba como una soga al cuello. En nuestra casa, cada paso que daba era medido, cada palabra pesada antes de salir de mis labios, cada respiración calculada para no disturbar el orden perfecto que mamá había construido. Una dama no corre, Esperanza, una dama no grita, una dama no sueña con cosas imposibles. La voz de mamá resonaba en cada rincón de la casona colonial, recordándome constantemente que yo era una pieza decorativa, un florero caro diseñado para adornar la mesa de algún hombre importante. Siempre fui la delicada, la que debía sonreír sin hablar, caminar sin correr, vivir sin soñar. Cuando las otras niñas de mi edad jugaban en los patios, yo estaba en el salón principal aprendiendo a servir té sin hacer ruido. Mientras ellas reían a carcajadas, yo practicaba risitas controladas que no arrugaran mi vestido ni alteraran mi peinado. Papá me miraba como si fuera una inversión a largo plazo. Esperanza será una esposa ejemplar, le decía a sus socios cuando creía que no lo escuchaba. Hemos invertido en su educación, en su refinamiento. Algún día un hombre de bien pagará muy caro por tenerla. Pagará muy caro por tenerla, como si fuera ganado en una feria. A los 18 años, conocí a don Rodrigo Mendoza en una de las cenas que papá organizaba para sus contactos importantes. Era un hombre de 53 años, con manos manchadas de tabaco y una sonrisa que se me clavaba en el estómago como un cuchillo frío. Tenía propiedades en 3 provincias, una casa en la capital y la mirada de alguien que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «Es un buen partido, hija», me dijo papá esa noche después de que don Rodrigo se fuera. «Tiene tierras, ganado, conexiones políticas. Te dará estabilidad. Estabilidad. Como si yo fuera un edificio a punto de derrumbarse». Mamá se acercó y me acomodó un mechón de cabello que se había salido del lugar. «Además, ya no eres una niña, Esperanza. A tu edad las mujeres decentes ya están casadas y con hijos. No podemos permitir que te quedes para vestir santos». Esa noche, escapé al jardín trasero y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Miré las montañas que se alzaban como gigantes dormidos más allá de nuestras tierras, y por primera vez en mi vida sentí algo que no sabía nombrar. Hambre. No hambre de comida, sino hambre de libertad, de aire puro, de ser algo más que una muñeca de porcelana vestida de blanco. Cuando volví a la casa, los encontré en el salón principal brindando con champaña francés. Don Rodrigo estaba sentado en la poltrona de papá, como si ya fuera dueño de la casa. Me miró de arriba a abajo, evaluando si su futura inversión había valido la pena. «Aquí está mi futura esposa», dijo, y su voz tenía un matiz posesivo que me hizo sentir sucio. «Esperanza, ven acá, deja que te vea bien». Me acerqué porque no sabía cómo no hacerlo. Toda mi vida me habían enseñado a obedecer, a complacer, a hacer lo que otros esperaban que fuera. Pero cuando don Rodrigo me tomó la mano y la besó, dejando un rastro húmedo de saliva en mi piel, algo dentro de mí se rompió. «No me voy a casar con él», dije, y mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Papá dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en todo el salón. Mamá se llevó una mano al pecho como si acabara de dispararle el corazón. «¿Disculpa?»,
La voz de papá era peligrosamente baja, como el gruñido de un animal a punto de atacar. «No me voy a casar con él», repetí, y esta vez no me tembló la voz. Don Rodrigo rió, un sonido desagradable que llenó la habitación como el croar de un sapo. «Tiene carácter, don Alfonso. Eso me gusta en una mujer joven. Se le va a quitar después de la boda». «Se le va a quitar después de la boda». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Algo dentro de mí se rompió definitivamente en ese momento. No fue el corazón, fue algo más profundo. Fue la cadena invisible que me había mantenido callada, sumisa, obediente durante 18 años. «Jamás», dije, mirando a don Rodrigo directamente a los ojos. «Prefiero morir antes que casarme con usted». La bofetada de papá resonó en todo el salón, como un disparo. El dolor en mi mejilla no era nada comparado con el fuego que me quemaba por dentro. Mamá se acercó, sus ojos llenos de una frialdad que no había visto antes, una frialdad que me hizo entender que para ella yo acababa de dejar de ser su hija. «Una mujer no necesita alas, sino obediencia», murmuró, y cada palabra cayó sobre mí como martillos sobre cristal. Don Rodrigo se levantó, ajustándose la chaqueta con una sonrisa que me prometía que aquello no había terminado. «No se preocupe, don Alfonso. Las mujeres siempre terminan entendiendo cuál es su lugar. Yo puedo esperar». Esa noche, mientras empacaban mis cosas sin consultarme, entendí que mi vida tal como la conocía había terminado. Al amanecer un carruaje me esperaba en la entrada principal. Mamá no salió a despedirse. Papá me entregó una carta selada y me dijo con una voz que no admitía réplica: «Esto es para la Madre Superior del convento de Santa Clara en las montañas. Vas a aprender disciplina, hija. Vas a aprender que el mundo no gira alrededor de tus caprichos». Mientras el carruaje se alejaba de la finca, miré por última vez las ventanas de mi habitación, las cortinas bordadas que habían sido mi prisión durante 18 años. Extrañamente, no sentí nostalgia. Sentí algo que no había sentido nunca, la extraña certeza de que, aunque no sabía hacia dónde me dirigía, finalmente me estaba alejando de algo que me estaba matando lentamente. El cochero, un hombre mayor llamado Tomás, me contó que el convento estaba a 3 días de viaje, escondido entre picos nevados donde el aire era tan puro que cortaba los pulmones y donde Dios hablaba más claro que en los valles. «¿Por qué tan lejos?», le pregunté. «Porque ahí arriba, señorita, los demonios no pueden seguir el rastro». No sabía si se refería a mis demonios o a los de ellos. Pronto descubriría que las montañas tenían sus propios secretos y que no siempre era Dios quien hablaba en el silencio. Parte 2. Sangre sobre la nieve. El día que morí y volví a nacer. El segundo día de viaje, el cielo se oscureció como si alguien hubiera corrido una cortina negra sobre el mundo. Las nubes se amontonaban unas sobre otras, cargadas de una electricidad que hacía que el aire mismo vibrara. Tomás frenó los caballos y miró hacia el horizonte con una preocupación que no se molestó en disimular. «Viene tormenta, señorita, pero no de las que conocemos en el valle». Tenía razón. Lo que se acercaba no era lluvia común, era una pared de agua y viento que parecía querer borrar todo a su paso, como si la naturaleza misma estuviera furiosa. Los caballos se pusieron nerviosos, sus orejas moviéndose en todas direcciones, y Tomás tuvo que luchar con las riendas para mantenerlos en el sendero de montaña. «¡Agárrese fuerte, señorita!», gritó, pero su voz apenas se escuchaba sobre el rugido del viento que se acercaba. La tormenta nos alcanzó como una bestia hambrienta. La lluvia caía tan fuerte que era imposible ver más allá de los hocicos de los caballos. El carruaje se sacudía violentamente en cada hoyo, en cada piedra,
y yo me aferré a los asientos tratando de no salir disparada. Fue entonces que los vimos. 5 jinetes encapuchados aparecieron entre la niebla como fantasmas, pero fantasmas con acero en las manos e intenciones que se leían en sus posturas tensas. Sus caballos eran negros como la noche, y cuando el líder levantó la mano para detenernos, vi que tenía los nudillos manchados de sangre fresca. Tomás murmuró algo que sonó como una oración, pero yo sabía que ya no había tiempo para rezar. Había algo en la forma en que aquellos hombres se movían que me hizo entender que no estábamos ante simples ladrones de caminos. ¡Alto!, gritó el que parecía ser el líder, y su voz cortó el aire como una navaja oxidada. El carruaje se detuvo tan bruscamente que salí disparada hacia adelante, golpeándome la cabeza contra el marco de la ventana. Cuando me incorporé, vi que Tomás tenía las manos temblorosas en las riendas, pero su rostro mostraba una determinación que me sorprendió. «Señorita, pase lo que pase, no mire atrás, y si puede correr, corra». Pero yo no podía apartar los ojos de los hombres que se acercaban. El líder tenía una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la mandíbula, como si alguien hubiera intentado partirle la cara por la mitad. Cuando sonrió vi que le faltaban varios dientes y que los que le quedaban estaban amarillos como el oro viejo. «¿Qué llevan de valor?», preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Nada, señor. Solo llevamos a una señorita al convento de las montañas», respondió Tomás, pero su voz temblaba como una hoja en el viento. El hombre de la cicatriz se acercó al carruaje y me examinó como si fuera una pieza de ganado en el mercado. Sus ojos se detuvieron en mi collar de perlas, en los anillos que adornaban mis dedos, en el broche de oro que sujetaba mi capa, pero sobre todo se detuvo en mi rostro, y la forma en que me miró me hizo sentir como si estuviera desnuda bajo la lluvia. «Nada dice», se rió, y el sonido me heló la sangre. «Parece que el viejo cochero tiene problemas de vista, o tal vez piensa que somos estúpidos». Uno de sus hombres se acercó por el otro lado del carruaje, bloqueando cualquier escape posible. Tenía la cara picada de viruelas y una sonrisa que me recordó a las ratas que a veces encontrábamos en los sótanos de la finca. «Jefe», dijo, «esta mercancía vale más que todo lo que hemos conseguido en un mes». «Mercancía», me llamó mercancía. Lo que pasó después fue tan rápido que mi mente tardó en procesarlo. Tomás gritó algo que sonó como «¡Corre, niña!». Hubo un destello de acero bajo la lluvia, y de repente el aire se llenó de sonidos que mi cerebro se negaba a procesar. El relincho desesperado de los caballos, el silbido del viento, el sonido húmedo de algo que no quería identificar. «¡Los caballos!», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. Los animales, enloquecidos por la sangre y el miedo, se desbocaron arrastrando el carruaje por el sendero de montaña como si fuera un juguete roto. Yo me aferré a los asientos, sintiendo cómo cada piedra, cada hoyo, cada curva me golpeaba hasta los huesos. El mundo se volvió una mezcla de dolor, miedo y velocidad. Veía los árboles pasar como manchas verdes, sentía el sabor metálico del miedo en la boca, y por encima de todo, escuchaba el galope desenfrenado de los caballos que corrían hacia ninguna parte. Fue en una curva particularmente cerrada que todo terminó. El carruaje se volcó y yo salí volando por el aire como un pájaro con las alas rotas. Durante un momento, que pareció eterno, no hubo nada más que el viento y la sensación de estar cayendo hacia un abismo que no tenía fin. Lo último que recuerdo fue el impacto, el sabor metálico de la sangre en la boca, y después, nada. Desperté al sonido del agua corriendo sobre piedras. Abrí los ojos lentamente, como si mis párpados pesaran toneladas, y lo primero que vi fue un cielo gris que se difuminaba entre las copas de los árboles. Estaba empapada, tiritando, y cada parte de mi cuerpo gritaba de dolor. Me incorporé con dificultad y vi que estaba al borde de un arroyo helado. Mi vestido de viaje estaba desgarrado y manchado de sangre y barro. Tenía cortes en las manos, en los brazos, en la cara. Pero estaba viva. Era entonces que lo vi.
un hombre emergió de entre los árboles como si fuera parte del bosque mismo. Era alto, con cabello oscuro que le caía sobre los hombros y una barba que no había visto navaja en meses. Vestía ropa simple, de cazador, y tenía ojos del color del musgo después de la lluvia. Me miró sin sorpresa, como si encontrar mujeres medio muertas junto a arroyos fuera algo que le pasara todos los días. «Pensé que eras un ciervo herido», dijo, y su voz era grave, tranquila, como el murmullo del agua sobre las piedras. Pero los ciervos no lloran. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Se acercó despacio, como si yo fuera un animal salvaje que podría salir corriendo en cualquier momento. Cuando se agachó a mi lado, pude ver que tenía manos fuertes, manos que conocían el trabajo duro, la tierra, la supervivencia. «¿Cómo te llamas?», pregunté, porque necesitaba algo sólido a lo que aferrarme en medio de tanto caos. «Sebastián», respondió. «¿Y tú?». «Esperanza», dije, y por primera vez en mi vida el nombre me sonó cierto, como si finalmente hubiera encontrado a la persona que lo llevaba. «Esperanza», repitió, y la forma en que lo dijo, con esa voz que parecía salir de la tierra misma, hizo que sintiera algo cálido en el pecho. «Vamos, aquí arriba la noche mata». Me cargó como si no pesara nada, y mientras nos alejábamos del arroyo, miré hacia atrás una vez. Vi los restos del carruaje en el fondo del barranco, destrozado como mi vida anterior. Pero extrañamente no sentí miedo. Sentí algo que nunca había sentido nunca, la extraña certeza de que estaba exactamente donde tenía que estar. La cabaña de Sebastián era como él, sencilla, sólida, sin pretensiones. Estaba construida con troncos que olían a pino y resina. Tenía una chimenea que calentaba todo el espacio con un fuego que nunca parecía apagarse, y ventanas pequeñas que enmarcaban el bosque como cuadros vivientes que cambiaban con cada hora del día. Me depositó con cuidado en una cama cubierta con mantas de lana que olían a lavanda silvestre y a algo más que no pude identificar: tranquilidad. Mientras él encendía el fuego, yo miré a mi alrededor y me di cuenta de que aquello era más hogar que la mansión donde había crecido. No había cortinas bordadas, ni muebles dorados, ni retratos de antepasados muertos mirándome con desaprobación. Solo había lo esencial: una mesa de madera maciza, estantes llenos de libros que parecían leídos de verdad, hierbas secas colgando del techo y una paz que yo no sabía que existía. «Vas a necesitar ropa limpia», dijo sin mirarme, como si la nudez de una mujer desconocida fuera algo cotidiano para él. «Y esas heridas hay que curarlas antes de que se infecten». Desapareció en otra habitación y volvió con una camisa de lino que era demasiado grande para mí y un tazón lleno de agua tibia. En sus manos también traía hierbas que no reconocí y una botella de vidrio oscuro que contenía algo que olía a alcohol y a plantas medicinales. «Esto va a doler», me advirtió, y comenzó a limpiar los cortes de mis brazos con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. Tenía razón. Dolía como si me estuviera arrancando la piel a tiras. Pero no me quejé. Había algo en la concentración de sus movimientos, en la forma en que sus cejas se fruncían cuando examinaba una herida particularmente profunda, que me tranquilizaba de una manera que no entendía. «¿Quiénes eran?», pregunté después de un rato cuando el dolor se volvió más soportable. «Los que te hicieron esto». Sus manos se detuvieron un momento sobre una herida en mi muñeca. «Bandidos. Bajan de las montañas cuando viene el invierno y los animales escasean. Atacan a los viajeros, se llevan lo que pueden». «¿Y mi cochero?». Sebastián no respondió inmediatamente, pero la expresión que cruzó su rostro fue respuesta suficiente. Cerré los ojos y traté de no pensar en Tomás, en sus últimas palabras, en cómo había intentado protegerme hasta el final. «¿Por qué me ayudas?», pregunté, porque en mi mundo nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Esta vez sí me miró,
directamente a los ojos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era una respuesta simple, pero me desconcertó completamente. En mi mundo, todo tenía un precio, un interés, una razón oculta. Los hombres ayudaban a las mujeres porque querían algo de ellas. Los padres cuidaban a sus hijas porque eran su inversión. Las madres educaban a sus hijas porque era su deber social. Aquí, en esta cabaña, perdida entre montañas, un hombre me salvaba la vida simplemente porque era lo correcto. Los primeros días fueron extraños. Sebastián salía temprano para cazar o recoger leña, y yo me quedaba en la cabaña, recuperándome. Al principio el silencio me abrumaba. Estaba acostumbrada al ruido constante de la mansión, sirvientes que subían y bajaban escaleras, voces que discutían en el despacho de papá, el tintineo de la vajilla en los comedores, el constante murmullo de una casa llena de gente que tenía cosas que hacer. Aquí solo había el crepitar del fuego, el viento entre los árboles y el sonido de mi propia respiración. Poco a poco comencé a escuchar otras cosas, el canto de pájaros que no conocía, el murmullo del arroyo cercano, el silbido lejano de algún animal que llamaba a otro, el crujir de las ramas cuando algún animal pasaba cerca. No había espejos en la cabaña, pero comencé a verme por dentro. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por si mi cabello estaba perfectamente peinado, si mi vestido tenía arrugas, si mi postura era la adecuada. Simplemente existía y eso era suficiente. Sebastián hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Me contó que había venido a las montañas 5 años atrás después de que el mundo de abajo se volviera demasiado ruidoso para él. ¿Qué hacías antes?, le pregunté una noche mientras compartíamos un guiso de conejo que había cazado. Trabajaba en las minas de plata. Sacaba oro y plata de la tierra para hombres que nunca habían sentido el peso de una pala en sus manos. ¿Y por qué te fuiste? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente dijo, porque me di cuenta que estaba enterrando mi alma junto con los metales preciosos. Entendí perfectamente lo que quería decir. Yo también había estado enterrando algo durante 18 años, solo que no había sido en una mina subterránea, sino en corsets apretados, sonrisas falsas y sueños que no me atrevía de soñar. Conforme pasaron los días, comencé a moverme más por la cabaña. Sebastián me enseñó a distinguir entre las plantas que curaban y las que mataban, a leer las señales del clima en el color de las nubes, a caminar por el bosque sin hacer ruido, a afilar un cuchillo hasta que pudiera cortar el aire. Cada vez que él me enseñaba a usar mis manos, para recoger hierbas, para coser una herida, para defenderme si era necesario, algo en mí se rompía y algo nuevo nacía. ¿Por qué me enseñas esto?, le pregunté una tarde mientras me enseñaba a preparar una trampa para conejos. Porque una mujer que no sabe defenderse es una mujer que vive de rodillas. Y sus palabras se me clavaron en el pecho como una lanza de fuego. Una mujer que no sabe defenderse es una mujer que vive de rodillas. Había vivido de rodillas durante 18 años, rezando cuando me lo ordenaban, pidiendo permiso para todo, agachando la cabeza cuando los hombres hablaban, sonriendo cuando lo que quería era gritar. Pero aquí, en esta cabaña, con este hombre que me enseñaba a ser fuerte, comencé a ponerme de pie. A veces me hablaba de su pasado, de por qué eligió vivir lejos del mundo. Su dolor no era tan distinto al mío. Lo llamaban salvaje en el pueblo, pero era el único hombre que me había enseñado a decir no sin miedo. Las noches eran lo mejor. Nos sentábamos frente al fuego y él me contaba historias del bosque, de los animales que lo habitaban, de las estaciones que cambiaban como estados de ánimo. Yo le hablaba de mi vida pasada, de la mansión, de mis padres,
del matrimonio que había rechazado. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche mientras las llamas bailaban entre nosotros. ¿De qué? ¿De haber dicho que no? Lo pensé. Recordé a don Rodrigo, sus manos manchadas de tabaco, su sonrisa que me prometía años de sumisión. Recordé la vida que me esperaba, hijos que no quería, cenas silenciosas, noches en las que tendría que ser una extraña para mí misma. No, dije, y lo dije con una certeza que me sorprendió. No, no me arrepiento. Sebastián sonrió y fue la primera vez que lo veía sonreír realmente, con todo el rostro, no solo con los labios. Bien, dijo. Una mujer que se arrepiente de ser libre es una mujer que nunca fue libre para empezar. Esa noche, por primera vez desde que llegué a la cabaña, empecé a dormir sin pesadillas. Empecé a caminar sin caer, a reír sin permiso, y es entonces que empecé a sentirlo. El deseo de no volver al mundo de abajo, sino de quedarme aquí para siempre. Cuando desperté al amanecer siguiente, la luz se filtraba por las ventanas y Sebastián ya estaba despierto, avivando el fuego. Me miró y algo en su expresión había cambiado. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, dijo, pero su voz sonaba diferente, más suave. Es solo que anoche, cuando dormías, sonreíste. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada malo, es solo que es la primera vez que te veo sonreír desde que llegaste. Tenía razón, en la mansión sonreír era una obligación, una máscara que me ponía para los demás. Pero aquí en esta cabaña había sonreído mientras dormía, y eso significaba que por primera vez en mi vida era feliz de verdad. La montaña prohibida, el lugar donde dejé de pedir perdón por existir. La nieve caía en copos grandes y silenciosos esa noche, cubriendo la cabaña y el bosque con un manto blanco que absorbía todos los sonidos. Estábamos sentados frente al fuego, el calor en nuestros rostros, el silencio entre nosotros, pero no era un silencio incómodo, sino uno lleno de la comprensión que solo nace de la cercanía. Sebastián miró las llamas y después me miró a mí, sus ojos tan profundos como el bosque en invierno. «Tú ya no eres frágil, Esperanza», dijo, su voz apenas un susurro sobre el crepitar de la leña. «Solo estabas contenida». Esa frase, tan simple y a la vez tan devastadora, me partió en dos. No necesitaba ser salvada. No necesitaba que me protegieran de la tormenta ni de los bandidos. Necesitaba ser libre. Necesitaba desatarme de las cadenas invisibles que me habían prisionado desde que nací. Necesitaba romper el caparazón de expectativas y obligaciones que me habían ahogado durante 18 años. Y aquí, en la inmensidad de la montaña, con el hombre que me había enseñado a respirar de nuevo, me di cuenta de que esa libertad era mía para tomarla. Al día siguiente, salí al bosque con una nueva determinación. Ya no era la joven asustada que había llegado a la cabaña, temblando, herida y dependiente. Ahora mis pasos eran firmes, mis ojos estaban abiertos, mi mente estaba clara. Empecé a grabar mi nombre en las rocas cubiertas de musgo, como si quisiera que el nombre Esperanza dejara de ser un adorno y se convirtiera en una declaración. Tallé mi voz en la corteza de los árboles, dejando un rastro de mi existencia, de mi presencia, de mi verdad. Ocupé espacio sin pedir permiso, sin encogerme, sin disculparme por el aire que respiraba. Cada corte en la madera, cada marca en la piedra, era un acto de rebelión silenciosa, un grito que resonaba en la inmensidad de las montañas. Había dejado de pedir perdón por existir. Nuestros días en la cabaña se convirtieron en un ritmo, una danza de supervivencia y descubrimiento. Aprendí a curtir pieles con Sebastián, a distinguir las huellas de los animales en la nieve,
a orientarme bajo la luz de las estrellas, a escuchar el latido de la montaña. Mis manos, antes tan delicadas y destinadas solo a bordar, ahora estaban curtidas, fuertes, capaces de construir, de reparar, de cazar. Me reía más, mis carcajadas resonaban en el bosque, un sonido que nunca antes había permitido que saliera de mí con tanta libertad. Mis ojos, antes siempre bajos, ahora miraban de frente, con una chispa que antes no existía. Y Sebastián, con cada día que pasaba, parecía más y más el reflejo de mi propia libertad. Pero el mundo de abajo, el mundo que yo había dejado atrás, no se había olvidado de mí. Los rumores, como el viento frío de las montañas, comenzaron a subir. La noble perdida de Valdés vive con un forajido en las cumbres. La historia de la hija rebelde que había desaparecido el día de su boda con un hombre poderoso, la joven que había preferido la muerte a la sumisión, había llegado a oídos de mi familia. Y con los rumores llegó la amenaza. Un día, mientras Sebastián estaba cazando, escuché el ladrido de perros a la distancia, y luego el sonido inconfundible de cascos de caballos, acercándose. No eran los ladridos de los perros del bosque, ni el paso sigiloso de los animales. Eran los sonidos de hombres armados, de caza. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de hombres a caballo, algunos con uniformes, otros con las ropas de los guardias de mi padre. Venían a buscarme. Mi primer instinto fue el pánico, el miedo aprendido de toda una vida de obediencia. Pero luego algo dentro de mí se calmó. No era miedo, era la calma de una decisión ya tomada. No me escondía porque tuviera miedo de ellos. Me escondía porque la decisión de dónde y con quién estar era mía, y no iba a permitir que me la arrebataran de nuevo. Me deslicé por la parte trasera de la cabaña y me adentré en el bosque, moviéndome entre los árboles con la misma ligereza que Sebastián me había enseñado. Desde la distancia, escuché sus voces, sus gritos, su rabia. «Esperanza de Valdés, sabemos que estás aquí». La voz de uno de ellos era familiar, la de mi padre, tensa, llena de una furia que antes me hubiera paralizado. Pero ahora esas voces solo me impulsaban a ir más lejos, más alto, más profundo en el corazón de la montaña. Cuando Sebastián regresó, me encontró en el sendero que llevaba a un lugar más alto, un claro escondido desde donde se podía ver todo el valle. Su rostro se tensó cuando vio los rastros de los caballos y las huellas de las botas. «Te encontraron», dijo, su voz grave. «Sí, pero no me llevaron». Me tomó la mano y el contacto de su piel con la mía fue una corriente de fuerza que me reafirmó en mi elección. «Están por todas partes», dijo, refiriéndose a los hombres que nos buscaban. «Es más seguro que nos quedemos aquí por un tiempo, o subamos más alto». Y subimos por senderos escarpados que solo un montañés conocería, por rocas resbalosas y acantilados peligrosos. Cada paso era una afirmación de mi nueva libertad, una declaración de mi voluntad. Llegamos a una cueva escondida, un refugio natural que Sebastián conocía, y allí esperamos. Los días pasaron y los hombres de mi padre seguían buscando, sus gritos resonando en el valle, cada vez más frustrados. Pero la montaña nos protegía. La montaña, con sus secretos y sus desafíos, se había convertido en mi aliada. Y yo, que antes había sido una prisionera de los muros de mi casa, ahora era una con la montaña. Finalmente, una tarde, escuchamos el sonido de sus caballos alejándose, sus voces llenas de desesperación y derrota. Se habían rendido. La montaña había ganado, y yo, que había sido la delicada, la contenida, la que no debía soñar, me había convertido en la hija de la montaña. Cuando regresamos a la cabaña, el silencio ya no era el silencio abrumador que me había recibido al principio. Era un silencio diferente, un silencio de paz, de pertenencia, de hogar. Sebastián encendió el fuego, y mientras las llamas bailaban, me senté a su lado. «¿Qué vas a hacer ahora?»,
me preguntó, sin apartar la vista del fuego. Lo miré a los ojos. En ellos no había juicio, solo una aceptación total. Me voy a quedar aquí, contigo. ¿Y si vuelven? Entonces volveremos a subir. ¿O los enfrentaremos? Él sonrió, esa sonrisa rara y sincera que le iluminaba todo el rostro. Sabía que esta montaña te iba a cambiar. No me cambió, solo me ayudó a encontrarme. Y en ese momento supe que no importara lo que dijera el mundo de abajo, no importara si me consideraban perdida, loca o una deshonra para mi familia. Yo estaba exactamente donde quería estar. Había elegido la montaña, había elegido a Sebastián y, lo más importante, me había elegido a mí misma. La noche nos envolvió en su manto, pero por primera vez en mi vida no sentí miedo de la oscuridad porque la luz estaba dentro de mí. Corazón sin apellido. Amar sin permiso, vivir sin cadenas. Nunca hubo una ceremonia. No hubo un altar adornado con flores blancas ni invitados que fingieran alegría. No hubo vestidos de seda ni velos de encaje, ni votos recitados de memoria frente a un sacerdote. No hubo testigos que firmaran un acta que validara nuestra unión ante los ojos de la sociedad. Solo hubo dos cuerpos frente al fuego, las llamas lamiendo el aire frío de la cabaña y una promesa tácita, dicha sin palabras, sellada con el silencio profundo de la noche y el entendimiento mutuo que había crecido entre nosotros. La dignidad, ese concepto tan venerado en mi antiguo mundo, nunca me fue ofrecida allí. En la mansión de mi padre me dieron joyas que pesaban en mi cuello, títulos que no significaban nada para mí, y vestidos que me ahogaban el alma, pero jamás me ofrecieron respeto. Él, Sebastián, con sus manos llenas de la tierra de la montaña y su alma herida por las cicatrices del mundo de abajo, me ofreció lo único que importaba: respeto. Y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y mi vida se tejió con el ritmo de la montaña. Aprendí a arar la tierra con mis propias manos, a sentir el peso de la azada, a observar cómo la vida brotaba de la tierra que antes me parecía ajena. Aprendí a leer los gestos del cielo, a predecir la lluvia por el olor del aire, la nieve por la forma en que el viento silbaba entre los pinos. El frío del monte era honesto. El abandono de mi familia era una liberación, y la soledad ahora era una compañía bienvenida, llena de la presencia de Sebastián y de la inmensidad de la naturaleza. Nuestras mañanas comenzaban antes del sol, con el crepitar del fuego y el aroma a café recién hecho. Salíamos juntos a cazar, a recolectar bayas o hierbas medicinales, a revisar las trampas. Mis pasos se volvieron tan silenciosos como los suyos, mi vista tan aguda para detectar la vida salvaje. Las conversaciones eran pocas pero profundas, llenas de pausas cómodas que hablaban más que 1000 palabras. Él me enseñó a cazar con arco, a seguir el rastro de un ciervo, a escuchar el latido del bosque. Y yo, a mi manera, le enseñé a reír un poco más, a confiar, a ver la belleza en la quietud que antes lo había envuelto en su soledad. Las noches eran sagradas. Nos sentábamos junto al fuego, a veces leyendo los viejos libros de Sebastián, a veces solo observando las llamas, el calor envolviéndonos. No había silencios incómodos, solo la profunda quietud de dos almas que se habían encontrado. Nuestros cuerpos aprendieron a conocerse sin palabras, cada tacto una confirmación de la promesa que nos habíamos hecho sin pronunciar un solo voto. No era la pasión desbordante de las novelas románticas, sino algo mucho más profundo. Era la paz,
la seguridad de pertenecer a alguien que te veía y te aceptaba por completo, sin condiciones ni expectativas. A veces desde el pueblo de abajo llegaban noticias. Comerciantes que subían para intercambiar bienes, leñadores que se adentraban en el bosque. Algunos aún me llamaban la loca de Valdés, la hija perdida que se fue con un salvaje. Otros, con una mezcla de lástima y morbo, me veían como la mujer que lo perdió todo por un capricho. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran ecos lejanos de un mundo que ya no era el mío. Yo me llamaba viva, me llamaba libre, y cada día en la montaña era una reafirmación de esa verdad. Mi cuerpo había cambiado. Mis manos estaban callosas, mi piel curtida por el sol y el viento. Ya no había rastro de la delicada esperanza de Valdés que solo servía para adornar salones. En su lugar había una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar cualquier desafío que la montaña le pusiera enfrente. Había dejado atrás los corsés que me oprimían el pecho, las sonrisas falsas que me dolían la mandíbula, los vestidos que me impedían moverme. Ahora vestía ropa sencilla y cómoda, hecha con mis propias manos, que me permitía moverme con libertad. Y mi alma había renacido. Había encontrado mi propósito no en el matrimonio ni en la riqueza, sino en la conexión con la naturaleza, en la compañía de Sebastián, en el simple acto de existir plenamente, sin pedir disculpas. Había aprendido que la verdadera nobleza no estaba en un apellido ni en una herencia, sino en la dignidad de una vida vivida con autenticidad. Si algún día alguien me preguntara qué encontré en la montaña prohibida, en ese lugar al que fui exiliada y que se convirtió en mi santuario, respondería sin dudar, con la voz firme y la mirada clara que había forjado en las alturas. Encontré el hogar que la nobleza me negó, no en un lugar físico, sino dentro de mí misma. Encontré la paz, el amor, el respeto y la libertad que mi antiguo mundo nunca pudo ofrecerme. Y en ese hallazgo me convertí no en la esposa de un hombre poderoso, ni en la monja que mis padres deseaban, sino en algo más valioso. Me convertí en Esperanza, la mujer de la montaña, la dueña de su propio destino, una mujer con un corazón sin apellido.